Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde la pasión y el drama nunca terminan. Espero que estén listos para sumergirse en un nuevo chisme jugoso porque hoy vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan, hacen temblar al mundo del espectáculo, Demet Özdemir y Can Yaman. Y ojo porque hoy el título es fuerte: Demet Özdemir explota. No puede vivir sin Can Yaman. Sí que suena a película, a telenovela de esas que te enganchan desde el primer capítulo, pero la verdad es que la relación entre estos dos actores siempre ha sido un misterio envuelto en un enigma. Hubo amor, hubo pasión, hubo rumores, separaciones, reencuentros, un auténtico culebrón turco en la vida real. Y hoy vamos a desentrañar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que, posiblemente, está pasando detrás de las cámaras con esta pareja explosiva. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto del amor y el desamor, quiero pedirles un favor gigante. Si eres nuevo por aquí y te encanta el chisme de las celebridades turcas, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras actualizaciones. Recuerda, aquí te enteras de todo antes que nadie. ¡Vamos a por ello! Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que alcanzaron fama mundial gracias a su química innegable en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. La serie fue un boom, un fenómeno global. Y no era para menos. La historia de amor entre Sanem y Can, interpretados magistralmente por Demet y Can, era adictiva. La química entre ellos traspasaba la pantalla, era palpable e intensa. Todo el mundo hablaba de ellos, querían saber si ese amor era real, si lo que veíamos en televisión era solo actuación, o si había algo más allá. Y por supuesto los rumores no tardaron en aparecer. Que si estaban juntos, que si no, que si se habían peleado, que si se habían reconciliado y un verdadero tira y afloja mediático. Ambos actores en un principio intentaron mantener su vida personal al margen, pero la presión de los fans y de la prensa era insoportable. En su momento se confirmó que sí, que había algo entre ellos. Una relación que, aunque no se mostraba abiertamente, era un secreto a voces. Fotos robadas, declaraciones ambiguas, miradas cómplices, y todo apuntaba a que el amor de Sanem y Can había trascendido la ficción. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a circular con la misma rapidez con la que habían surgido los rumores de romance. Se hablaba de celos, de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables. Y finalmente llegó la confirmación: Demet Özdemir y Can Yaman habían roto. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans, que habían depositado todas sus esperanzas en esta pareja. La decepción fue enorme. Después de la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, probando suerte en Italia y en otros países europeos. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Durante un tiempo todo parecía indicar que la historia de amor entre Demet y Can había quedado en el pasado. Cada uno siguió con su vida, con sus proyectos y aparentemente con nuevas relaciones. Sin embargo, en los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación han vuelto a resurgir con fuerza. ¿Por qué? Pues bien, hay varias razones que alimentan estas especulaciones. En primer lugar, se ha notado una mayor cercanía entre ambos actores en las redes sociales. No es que se sigan mutuamente, pero sí que han empezado a interactuar de forma sutil, dando me gusta a publicaciones relacionadas con el otro o comentando de forma velada. En segundo lugar, se ha filtrado información de fuentes cercanas a ambos actores que aseguran que han estado en contacto de forma discreta. Se habla de llamadas telefónicas, de mensajes privados y hasta de encuentros secretos. Y en tercer lugar, y quizá lo más importante, es que ambos actores han expresado en varias entrevistas que guardan un cariño muy especial el uno por el otro. Han reconocido que la experiencia de trabajar juntos en Erkenci Kuş fue muy intensa y que creó un vínculo muy fuerte entre ellos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es posible que Demet Özdemir y Can Yaman estén pensando en darse una segunda oportunidad? ¿O se trata simplemente de rumores infundados? Aquí es donde entra en juego la parte más jugosa del asunto. Según nuestras fuentes, Demet Özdemir, a pesar de haber estado casada recientemente, nunca ha podido olvidar a Can Yaman.
Parece que la química entre ellos es tan fuerte que a pesar del tiempo y la distancia, sigue presente. Se dice que Demet siempre ha tenido la esperanza de que algún día puedan volver a estar juntos. Y que a pesar de haber intentado seguir adelante con su vida, siempre ha habido una parte de ella que sigue anhelando a Can. La noticia de que Can Yaman está soltero de nuevo, después de su sonado romance con Diletta Leota, parece haber reavivado esa esperanza en Demet. Según nuestras fuentes, Demet ha estado muy pendiente de la vida de Can en los últimos meses. Y aunque intenta disimularlo, sus amigas más cercanas saben que sigue enamorada de él. Pero, ¿qué piensa Can Yaman de todo esto? ¿Siente lo mismo por Demet? Pues bien, aquí las cosas se ponen aún más interesantes. Can Yaman siempre ha sido un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal. Pero en varias ocasiones, ha dejado entrever que Demet Özdemir ocupa un lugar muy especial en su corazón. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron por su relación con Demet, Can respondió: Demet es una persona maravillosa. Compartimos momentos muy intensos y siempre la recordaré con mucho cariño. Una declaración que, aunque ambigua, deja entrever que aún hay sentimientos presentes. Además, según nuestras fuentes, Can también ha estado en contacto con Demet de forma discreta. Se dice que la ha felicitado por sus éxitos profesionales y que le ha ofrecido su apoyo en momentos difíciles. Todo esto nos lleva a pensar que efectivamente podría haber una reconciliación en el horizonte. Demet Özdemir parece estar dispuesta a darle una segunda oportunidad a Can Yaman. Y Can Yaman, por su parte, parece estar abierto a la posibilidad de retomar la relación con Demet. Ahora bien, ¿será fácil? Por supuesto que no. Ambos actores tienen una agenda muy apretada, viven en países diferentes y tienen un pasado lleno de altibajos. Pero si el amor es lo suficientemente fuerte, podrían superar todos los obstáculos. Lo que sí es cierto es que la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman es una de las más apasionantes del mundo del espectáculo turco. Y que a pesar de los años, sigue generando expectación y despertando la curiosidad de los fans. Así que estén atentos porque la historia de Demet y Can aún no ha terminado de escribirse. Y quién sabe, quizá en un futuro no muy lejano, volvamos a verlos juntos, más felices y enamorados que nunca. Bueno, mi gente, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, pero donde hay humo, hay fuego, ¿verdad? En resumen, hemos visto cómo la química entre Demet y Can en Erkencikus traspasó la pantalla, creando una relación real que, aunque tuvo sus altibajos, parece no haber terminado del todo. Hemos explorado los rumores de reconciliación, las interacciones sutiles en redes sociales y las declaraciones ambiguas que alimentan la esperanza de los fans. Y lo más importante, hemos descubierto que Demet, al parecer, aún no puede olvidar a Can. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet Özdemir y Can Yaman deberían darse una segunda oportunidad? ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Recuerden, aquí siempre encontrarán el chisme más jugoso del mundo del espectáculo turco. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que esto no termina aquí. Tenemos más leña para este fuego. La pregunta del millón que todos se hacen es, ¿qué tan seria era la relación de Demet con su exmarido, Oğuzhan Koç, en realidad? Porque, seamos honestos, a veces en el mundo de las celebridades las bodas son más un contrato publicitario que una unión de almas gemelas. No estoy diciendo que este sea el caso, pero piensen mal y acertarás. Según algunas fuentes, la relación entre Demet y Oğuzhan tuvo sus inicios como una linda amistad que floreció en un romance, pero la llama nunca ardió con la misma intensidad que la que vimos con Can. De hecho, algunos aseguran que Demet siempre vio a Oğuzhan más como un confidente y un apoyo emocional que como el gran amor de su vida. Una relación cómoda, sí, pero no esa pasión arrolladora que te consume y te hace hacer locuras, como cruzar continentes para reencontrarte con tu alma gemela. Además, durante su matrimonio con Oğuzhan,
Demet nunca dejó de ser bombardeada con preguntas sobre Khan. En cada alfombra roja, en cada entrevista, el fantasma de Erkenciskus siempre estaba presente. Imagínense la presión. Intentar construir una vida al lado de alguien mientras el mundo entero te sigue recordando tu romance de telenovela con otro. Imposible. Y ahí es donde entra el papel de los fans, esa legión de seguidores que a veces pueden ser más intensos que un café turco recién hecho. Los fans de Kandem nunca se rindieron. Inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, montajes de fotos y vídeos, y hasta peticiones online para que Demet y Khan volvieran a estar juntos. Una locura total. Pero seamos sinceros, en el fondo todos amamos un buen final de cuento de hadas, ¿verdad? Pero la presión no solo venía de los fans. También la prensa turca, siempre hambrienta de exclusivas, se encargó de mantener viva la llama del romance entre Demet y Khan. Cada movimiento, cada declaración, cada me gusta en redes sociales era analizado al detalle en busca de señales de una posible reconciliación. Un acoso mediático en toda regla. Ahora, volvamos a Khan Yaman. Después de su mediático romance con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, que terminó en un abrir y cerrar de ojos, Khan parece haber adoptado una postura más reservada en cuanto a su vida personal. Se ha centrado en su carrera actoral participando en proyectos en Italia y otros países europeos, y ha evitado en la medida de lo posible hablar de sus relaciones amorosas. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y esas cenizas parecen estar avivándose en los últimos meses. La cercanía en redes sociales, las llamadas telefónicas secretas, los encuentros discretos, todo apunta a que Khan también está considerando la posibilidad de retomar la relación con Demet. Y no olvidemos el factor timing. Ahora que ambos están solteros y enfocados en sus carreras, quizás este sea el momento perfecto para darse una segunda oportunidad. Ambos han madurado, han aprendido de sus errores y quizás, ahora estén listos para construir una relación más sólida y duradera. Pero, ojo, que aquí también hay obstáculos que superar. La distancia, las agendas apretadas, la presión mediática, son solo algunos de los desafíos que Demet y Khan tendrían que enfrentar si decidieran volver a estar juntos. Además, no podemos olvidar que ambos son figuras públicas con una gran responsabilidad hacia sus fans. Una reconciliación podría generar una gran expectación y presión sobre la pareja, lo que podría afectar su relación a largo plazo. Pero a pesar de todos los obstáculos, la esperanza sigue viva. La química entre Demet y Khan es innegable, el amor que se profesan es palpable y el apoyo de los fans es incondicional. Si ambos están dispuestos a luchar por su amor, podrían superar cualquier adversidad. Así que, mi gente, prepárense para lo que pueda venir. La historia de amor entre Demet Özdemir y Khan Yaman es un culebrón de la vida real que promete seguir dándonos muchas emociones. Estén atentos a mis redes sociales, porque aquí les mantendré informados de todas las novedades de esta apasionante historia. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino, aunque a veces tenga que dar muchas vueltas antes de llegar a su destino. Hasta la próxima. Y no olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Kandem volverá? Quiero saber sus predicciones.